Steinberg, pues bueno, antes del corte ya Sí. estábamos hablando precisamente de estas leyes que se hacen a modo para que todo fluya como alguien quiere que fluya y que nos tienen precisamente en una situación pues bastante difícil para poder hacer algo con México y más bien unir a México para poder hacer esto. Y pues lo que viene, ¿sí? Internamente pues viene todas estas, ¿cómo lo llamó el señor presidente Enrique Peña Nieto? Hablando del gasolinazo, ajustes. Ajuste, sí. Ajustes. Siempre que sube algo es ajuste. Es que es una tontería de verdad. Es un eufemismo, es un eufemismo. Digo, ok, te ajustaron la gasolina, pero no se imagina o no quiere aceptar que junto con la gasolina va a subir absolutamente todo. Sí. Y luego dice, es que todo va a estar sujeto a que el precio internacional y que si baja, va a bajar. No es cierto. No, nada Hace baja. poco, ¿recuerdas que el gas bajó 10%? ¿Tú supiste que alguno de los vehículos transportistas, materialistas o algo que manejan el combustible como gas bajó sus precios? No, en México lo que sube ya no baja. Ahí sí que las leyes Sí, hasta de aquí la la- física no funcionan, ¿verdad? Porque todo lo que sube tiene que bajar. Teóricamente en México todo lo que sube ahí se queda, ¿no? No, la verdad es que le siguen tratando de ver la cara al ciudadano. Esa es una realidad. Yo recuerdo cuando se da el gasolinazo como salió el propio secretario de Hacienda, José Antonio Mida, a decir que no había problema, que no va a haber ningún incremento al transporte, no va a haber incremento a los productos básicos, cuando la realidad es que apenas se dio el aumento y ya al otro día en todas partes los transportistas pidiendo subir la tarifa, muchos de plano la subieron, Sí, los transportes, los transportes turísticos, los transportes de pasajeros, ha subido la tortilla, en fin, es una escalada de precios, o sea, los hidrocarburos son un producto que al subir de precio obligadamente todo provocan que suba, porque todo el mundo los utilizamos, si son los vehículos, si es el transporte, si es el gas, todo se utiliza. Entonces, yo creo que le quieren ver la cara al ciudadano. Pero bueno, el asunto, y lo decíamos hace un rato, en México es que no se respeta el Estado de Derecho. No se respeta el Estado de Derecho. Me parece que en muchas ocasiones las propias autoridades o el gobierno sigue pensando que los mexicanos somos menores de edad, que no entendemos las circunstancias y la situación por la que está pasando el país y nos quieren, como lo decías también hace un rato, pues de repente sorprender con acontecimientos para la distracción de la atención del público, ¿no? Si viene el gasolinazo y sacan otra vez, el pobre Chapo ya debería de cobrar regalías porque siempre que hay un problema o quieren tapar sí, un asunto, la figura del Chapo es la que sale, como ahora con su extradición a los Estados Unidos. Ya se les acabó, ¿no? El Chapo, ya se lo regalaron ya se lo regalaron a Estados Unidos, pero yo creo que hasta regalías debería de cobrar, ¿no? Pero yo creo que es una situación muy complicada la del país. Ahora, regresando al tema de Estados Unidos, y yo estaba de acuerdo con Juan hace unos momentos que él decía, bueno, pues es que ¿qué podemos esperar de un gobierno que es reactivo, que no es proactivo, que siempre está tratando de justificar o de reaccionar cuando las cosas ya pasan, y cuando es un gobierno pues ciertamente débil, o sea, con los índices de popularidad que tiene el presidente Peña Nieto, que andan las últimas encuestas en el 12%, que es una de las popularidades más bajas que ha tenido un presidente en los Estados Unidos, en México, ¿cómo podemos esperar acciones concretas, contundentes, firmes para defendernos de los embates que en este momento estamos teniendo de los Estados Unidos, ¿no? Y yo lo decía hace un rato, ahora el problema es grave porque estamos hablando de que vienen elecciones en el 2018, la situación política del país seguramente se va a convulsionar bastante en términos ya de la lucha política por el 2018 y lo peor del caso es que en todo eso, Franco, el ciudadano está en medio. El ciudadano nada más milando como el chinito y tratando de cubrirse los trancazos de una clase política que no atina a poder resolver los problemas, a defender realmente al ciudadano y a establecer políticas públicas que sean realmente de beneficio. No hemos crecido en este sexenio más del 2.5% anual, o sea, un crecimiento totalmente pequeño en comparación con las necesidades que tiene nuestro país. Nada más en ese punto, dime, no se ha generado desarrollo, no se ha generado mayores oportunidades de empleo, de trabajo, de opciones para el ciudadano. Entonces, ¿qué va a pasar? Somos en México un país de jóvenes, la mayoría de la población es joven. ¿Qué le estás ofreciendo como país? Y si aún con eso tenemos un vecino donde ahora llega un hombre
Me parece que por lo menos, por decirlo menos, desequilibrado en cuanto a la visión que tiene del mundo y de las relaciones con otros países como México, pues yo no veo un panorama nada halagador, desafortunadamente, para nuestro país. Y como lo decía también Juan Noel, lo que pasa es que no tenemos gabinete para hacer eso. No hubo propuestas realmente. Y cualquier esperanza que pudo haber habido en cuanto fueron las elecciones donde se eligió al ciudadano Enrique Peña Nieto como presidente, todas se cayeron. Personalmente, te diré que cuando estaba haciendo esa etapa electoral, yo decía, bueno, a lo mejor van a pasar muchas cosas, pero una cosa sí tengo segura, que después me las tuve que tragar completitas mis palabras. Dije, por lo menos la investidura presidencial va a volver a ser otra vez digna y va a volver a tener lo que se merece, ¿no? Es respeto al presidente. No. Así lo esperaba yo, así lo esperaba verdad, y yo se lo decía a quien me preguntaba, yo se lo decía, pero seguro, me tuve que tragar mis palabras. Sí, así lo esperaba yo, porque yo dije, después del golpe que recibió el PRI, con la pérdida de la presidencia de la República, con Fox y luego la continuidad con Felipe Calderón, yo sí pensé que iba a regresar un PRI más organizado, más consciente de la situación, un PRI más institucional y con un mayor respeto y fuerza de la investidura presidencial. Digo, no es que nos queramos ir a tiempos de Díaz Ordaz o de Echeverría, que también se iban a los extremos, pero me parece que cuando menos había más orden y cuando menos el gobierno reaccionaba de una manera más puntual y más firme a los problemas que se enfrentaban, ¿no? En algún momento determinado, a veces con exceso de fuerza si tú quieres, pero al final había una reacción y yo esperaba que el regreso del PRI realmente diera eso, mayor certidumbre a la gente de que las cosas se podían hacer de manera clara, de manera muy firme y sacar adelante el país, y resulta que salió peor. Por eso ahora, y según las encuestas señalan, pues la gente está viendo por una tercera opción. Ya no va a ser PRI, ya no va a ser PAN, se habla mucho de que ahora va a ser López Obrador, vamos a ver qué sucede, pero eso te habla del hartazgo que hay del ciudadano que ve opciones de un lado, opciones del otro, y ninguna le resuelve los problemas. Ahora, y un hartazgo peligrosísimo, porque realmente tampoco es que digamos que es la mejor opción ni nada por el estilo. No, lo que pasa es que en México siempre votamos por el menos peor. No hay mejores opciones. Siempre hace 2 elecciones está viendo eso. Y también, fíjate que otra cosa interesante, ¿qué pasó? Primero, estaba viendo un número enorme en cuanto a la abstinencia, a los votos nulos, que hacían que el PAI para los partidos chiquitos se pusiera pesadísimo, porque el porcentaje les bajaba. No, facilito lo arreglaron. Hablamos otra vez de leyes a modo. Si el porcentaje de nulos y votos existe, se reparte eso entre todos los partidos y el PAI se nos queda más a gusto. Claro. Y ya ni problema. Entonces, ¿qué opción tenemos para demostrar que realmente no nos está convenciendo ninguno de ellos? No tenemos ninguna opción, ni siquiera podemos decir voy a abstenerme para quejarme, porque esa abstinencia es un voto para alguien. Sí, exactamente. Recuerda que hubo incluso pues movimientos del voto nulo, movimientos que algunos han promovido para que la gente no vote o vote en contra o anule su voto, pero tienes toda la razón. Al final esas acciones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a llevar al poder a lo mejor a los que no queríamos que llegaran al poder, la mayoría, ¿sí? Para empezar, hay un problema de legitimidad. Los presidentes municipales, los gobernadores, los presidentes de la República llegan con el mínimo de votos a su favor, ¿sí? Porque si votan 100,000 personas, si el padrón es de 100,000 personas, votan 50,000 y de esas 50,000, pues un 30 o 40% se lo lleva el que ganó. Estás hablando de 5 por 4, 200,000, o sea, 200,000 personas, 200 personas de ese total son las que votaron realmente por ese puesto de elección popular. Entonces hay un problema de legitimidad. Peña Nieto, ¿con cuánto ganó? Con el 30 y tantos %, algo así. Pero, y decreciendo. Sí, pero ¿de qué nivel de votos? O sea, de la mitad de la gente que votó. O sea, ya para empezar en una elección, si la mitad de la gente no vota, ya tienes a la mitad de la gente en contra, porque no votaron por nadie. Y realmente eso no les importa. Tienen todo un edificio de diputados y senadores que están para apoyar lo que van a hacer o lo que van a dejar de hacer. Sí. No importa si no votaste por mí, no importa si...
nada, fueron 3 de 10 personas las que votaron por mí. Claro, claro, así están las leyes y los partidos políticos pues siempre van a ver por su supervivencia y los políticos por su supervivencia. Entonces, estamos desafortunadamente en un país donde nuestra clase política no está a la altura de las circunstancias ni a la altura de las necesidades que tiene el país. Y Juan Noé tenía también mucha razón. La culpa no solamente es de nuestros políticos y nuestros gobiernos. La culpa me parece que sí es de todos, porque el simple hecho de ni siquiera salir a votar. O sea, ¿cómo es posible que haya elecciones que vote el 40%, el 45%? O sea, menos de la mitad de la gente que puede votar. Y yo a veces no justifico el hecho de que por hartazgo, que porque ¿para qué voto? No, pues precisamente si no votas, volvemos a lo mismo, le vas a dar la oportunidad de que alguien vote por ti y de que llegue a lo mejor el menos indicado para poder gobernar, ¿sí? Porque hay que recordar que aquí se manejan por estructuras los partidos. Entonces el que tenga una mayor estructura y capacidad de movilización en un momento determinado, en una elección, pues es el que más votos va a sacar, ¿sí? Y a lo mejor no es lo que el ciudadano en su mayoría partidista quiere o no está de acuerdo, y sin embargo las estructuras de los partidos pues ahí salen, votan y ganan, ¿no? Entonces yo creo que es un problema estructural, es un problema de educación, es un problema de participación ciudadana también, y mientras no nos sentemos a reflexionar sobre todo eso que está ocurriendo, pues México va a seguir igual, lamentablemente va a seguir igual. Ya tuvimos al PRI muchos años, ya tuvimos al PAN 12 años, ya tuvimos otra vez al PRI. No sé quién venga, según encuestas pues puede ser López Obrador o quien vaya a ser. Vamos a ver qué pasa, pero si estructuralmente el país no cambia, pues la realidad de las cosas es que vamos a seguir igual con el de chile, el de dulce y el de manteca. No va a haber otra. Y en primer lugar es cierto, tenemos que votar, es nuestro derecho. Aparte tiene que ser algo muy consciente, pero al mismo tiempo que estamos pensando ya en votar, bueno, hay que informarnos y hay que ser parte de esas soluciones. La solución no se va a dar si pensamos en la solución y no ejercemos ese derecho. Tiene que ser todo al mismo tiempo. Como ciudadanos, pues bueno, vuelvo a repetir, tenemos que informarnos bien, a conocer por quién estamos votando, incluso sobre todo por quién no estamos votando, porque tenemos que unificar esas ideas. Ya tenemos que dejar atrás eso bueno, es porque es el partido de mis abuelos, sí. Y ahí sigo, o porque es el partido donde está mi novia, y pues ahí también voy yo, o porque es el que me cae bien o no me cae bien. O sea, hay que hacer algo mucho más consciente para que nos puedan escuchar. Y es un problema, Franco, ya que tocas el tema de educación, ¿sí? Si a los niños no les inculcas la educación cívica, que por cierto la quitaron de los programas de estudio, si en las universidades no les inculcas la participación ciudadana, la necesidad que tenemos como ciudadanos de un país de discernir cuáles pueden ser nuestras mejores opciones como gobierno, si eso no viene desde abajo, desde tu casa, desde tu familia, si tus padres no te dicen, oye, hay que participar por quien tú quieras, revisa las propuestas de los candidatos, etcétera, si eso no viene de fondo, lo seguimos tomando muy a la ligera, y a la hora de la hora ni hay esa participación ciudadana, y después, es un dicho muy trillado, pero es cierto, después los ciudadanos tenemos los gobiernos que nos merecemos. Esa es una realidad. Y me voy todavía un poquito más al fondo. Si no les enseñamos, ¿sí?, a respetar a su patria, ¿sí?, entonces, ¿de dónde estamos partiendo? Si ni siquiera te da por cantar el himno porque te da pena, o no sabes ni saludar porque lo haces con toda la mano chueca, o te burlas porque alguien está haciendo un acto cívico, entonces, ¿qué onda? ¿De qué estamos hablando? Necesitamos empezar por ahí, amar realmente a nuestra patria, porque tenemos una patria hermosa, y digo, que aguanta todo. Pues hemos aguantado cuántos años de robo y de muchas cosas. Pues digo, tenemos una patria bellísima y riquísima. Pues bueno, hay que empezar por ahí y viene todo lo demás, y es hora de hacerlo. Con muchas oportunidades. Y mira, yo aquí, por ejemplo, yo pienso que mucho están los jóvenes en la posibilidad que tienen de irse educando y preparando para lo que venga, y que realmente tengan la conciencia de la participación ciudadana. Yo lamentablemente veo en la modernidad, en la tecnología y en todo eso un distractor demasiado grande para que la gente pueda, los jóvenes sobre todo, encauzarse, como dices tú, a respetar a su país, a su patria, a tener participación ciudadana. Todo el tema de las redes sociales y todo el tema del internet y todo eso, mira, son herramientas maravillosas de comunicación. O sea, no, hombre, qué esperanzas cuando nosotros empezamos a reportear y a hablar en radio y a hacer noticias, a transmitir noticias, qué esperanzas que pensáramos que iba a haber todo esto, que ya te facilita mucho las cosas, impresionantes. O sea, son mecanismos de comunicación tremendos.
pero mal utilizados, ¿sí? Imagínate con esos mecanismos como el Facebook, el Twitter, todas esas redes sociales que fueran bien encausadas, que la gente realmente las aprovechara para algo positivo, para informarse, para educarse, ¿por qué no también para entretenerse? Pero el otro día veía yo una estadística que hizo el Instituto Mexicano del Internet, o no sé cómo se llama, que te daba cifras del año pasado, cómo andaba, pues, el funcionamiento del Internet, de las redes sociales, etcétera. Me quedé impresionado cómo, pues, por ejemplo, en las redes sociales decía, ¿qué es lo que más ve la gente? El Facebook. ¿Quiénes más lo ven? Los jóvenes. Y luego decía, por segmento, ¿qué es lo que más ven? Memes, cotorreo, música. Y en el tema de la información o de cuestiones positivas, creo que era el 10% que sí, de repente se metía ahí a ver lo que se pasa por Facebook. Entonces, son distractores finalmente. Y son cuestiones que te van incluso tergiversando mucho la manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer. Y yo hablo mucho de los jóvenes porque yo creo que en los jóvenes está, y sin demagogia, mucho del futuro de nuestro país. Y si los jóvenes ahorita no se interesan por el estudio, que tengan la oportunidad de estudiar, o no se interesan por realmente ser patriotas, por querer a su país y realmente pensar en que tienen que hacer algo para rescatar a este México que a veces se siente como que se va de las manos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y si los gobiernos no promueven políticas públicas precisamente para eso, peor tantito. Ese es un trabajo que tenemos que hacer todos. Así es. Sergio Painber de Radio Milenio Internacional, qué bueno que te uniste. No, muchas gracias por la invitación y bueno, pues muy sabroso platicar aquí y hacer estos análisis pues de la situación que estamos viviendo en estos momentos en México. Pues bueno, por pronto nos despedimos, se nos termina el tiempo, pero pues bueno, estaremos comentando de este y más temas en otras emisiones de Caleidoscopio. La verdad, tiene muchos colores. Mi nombre es Franco y estuvimos Sergio Painber, estuvo también Juan Noé Fernández y Viga Salazar, que de Acento Visual de Radio Universidad, que también se nos unió en la primera parte. Muy buenas noches y hasta la próxima. Esta es una producción de Grupo CT Multimedia para radio, televisión e internet. Dirección general, Tomás Sánchez. Producción ejecutiva y edición de audio, Franco Díaz. Cámaras, edición de video, Edgar Pérez Gómez.